Vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 6, del verso del 1 al 14. Nuestro pastor Rafita tuvo que salir a El Salvador por una emergencia también, pero primero Dios, yo creo ya para 8 días ya está aquí con nosotros. Vamos a estar orando por él también. Y vamos a también, ahorita antes de empezar, vamos a hacer una oración. ¿Han visto las noticias? ¿Qué está pasando en México? ¿Sí vieron la explosión? Es algo que a cada uno de nosotros nos debe tocar y mover, porque imagínense cada uno de ellos, si no estuvo preparado, si no tenía a Cristo Jesús en su corazón, ¿sí saben a dónde fue? Es doloroso y es triste y es, no sé cómo decirlo, pero si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, su destino final es el infierno. Lamentablemente es así, hermanos, ¿sí? Eso que sufrieron ahí no es nada comparado con lo que van a sufrir allá. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar preparados para que el día que Dios quiera, dije, ¿sabes qué? Este es el día, ya estemos preparados. Por eso nosotros cuando les hablamos de la palabra, por eso le decimos, hey, si alguien no ha aceptado a Cristo Jesús, acéptelo, sea su Señor y mantengámonos firmes en Él. Y por eso nosotros leemos la palabra y les exhortamos y les decimos que mantengámonos fiel a Él. Vamos a hacer una pequeña oración por ellos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y queremos pedirte, Señor, por todos los familiares, Señor, de las personas involucradas allá, Señor, por todos los enfermos, los que están quemados ahí también, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que les des esa oportunidad, Señor, que escuchen de ti, Señor, sánalos y que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando, Señor, que puedan palpar, Señor, tu poder, que puedan palpar tu amor, Señor. Es difícil y es duro, es doloroso todo lo que está pasando, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que le pongas paz en el corazón de cada uno de los familiares, de los involucrados ahí, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando, Señor, en nuestro país, México, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y sí, vamos a ver en el libro de Romanos nosotros. Es un título que dice morir para vivir. Nosotros hoy en día, hermanos, estamos viendo que estamos viviendo nosotros en un mundo donde está lleno de pecado. Y lo podemos ver y palpar nosotros. Satanás es el príncipe de esta tierra ahorita. La verdad. O sea, Satanás está dominando. Y nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, debemos buscar el rostro del Señor. Debemos estar firmes. Debemos hablar del Evangelio, buscar que los demás conozcan de Cristo Jesús. Conozcan lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros. Este mundo está lleno de engaño, de violencia, de maldad y lo podemos ver. Este mundo nos ofrece todos los placeres que queramos. Este mundo, hermanos, poco a poco nos va consumiendo y nos va arrastrando a la perdición. Y el enemigo es lo que quiere, que nosotros nos perdamos, nos desviemos. Pero nosotros debemos estar firmes. Firmes en lo que hemos creído. En Romanos 6, 1 y 2 nos dice, Pablo exhortándonos nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nos responde y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
La respuesta de Pablo aquí lo expresa de una manera, está gritando, diciendo, ¿cómo vamos nosotros a perseverar en el pecado si ya hemos muerto a él? Dice, de ninguna manera vamos a seguir pecando. Dice, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Dice, ¿por qué? Dice, debemos reaccionar. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros ya no vamos a pecar. Pecamos día con día. Pero lo que está Pablo tratando de darnos a entender es de que ya no practiquemos más el pecado. Y nosotros aquí cada 8 días venimos y escuchamos de la palabra de Dios. Debemos escuchar, analizar, retener y retenerlo en el corazón. Y ser hacedores de la palabra. Debemos buscar el bienestar del prójimo. Debemos buscar que los demás conozcan el amor de Dios a través de nosotros. La Nueva Versión Internacional dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer lo que quiero hacer, hermanos. O sea, la libertad que yo tengo en Cristo, eso no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Debemos buscar lo que Dios quiere que hagamos. Pablo escribió a los cristianos de Galacia diciéndoles que de los que habían puesto en libertad. Déjenme leerles. En el libro de Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vosotros, hermanos, estad a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros tenemos libertad de hacer las cosas, hermanos. No es de que ya venimos a la iglesia y ya no vamos a pecar, ya no vamos a estar expuestos a lo que el mundo ofrece. Sí, tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir nosotros conviviendo con los demás. Pero nuestra mente y nuestro corazón debe tener una convicción de lo que Dios nos ha puesto en el corazón que hagamos. Y es ser fiel a Él y obedecerle. No sé ustedes, pero cuando está la situación de mentir, cuando nos ponemos y quiero mentir, el Espíritu Santo te dice, Uriel, ¿otra vez vas a mentir? No sé si les pasa a ustedes, o ustedes pueden mentir fácilmente. Si ustedes pueden mentir fácilmente, ¿saben qué? Hay algo malo. Si ustedes pueden robar fácilmente, ¿saben qué? Hay algo que está mal. O sea, el Espíritu Santo nos detiene, nos está diciendo, hey, ya no eres así. Tú ya has cambiado, tú ya has entregado tu vida, tú ya has sido transformado. Y día con día y a cada momento nosotros debemos tener eso en mente, que ya hemos muerto al pecado. Ya no debemos seguir practicando. En Primera de Pedro, déjenme leerles 2:6, dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes que habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Cristo Jesús.
Pablo nos recuerda aquí en estos versículos en Romanos que nosotros ya hemos muerto al pecado. Ya no practicamos más el pecado. La pregunta que surge aquí, hermanos, es ¿hasta dónde nosotros hemos muerto al pecado? ¿Hasta dónde nosotros hemos muerto? Pienso que todos nosotros hemos visto a un muerto, ¿verdad? Nosotros, vamos a poner un ejemplo. Si está una persona muerta, nosotros podemos insultarla. ¿Piensan que ustedes nos va a decir algo? Ya no nos va a decir nada, ya está muerto esa. ¿Piensan que si hablamos mal de él, si lo pisamos, lo pellizcamos, nos va a decir algo? Ya no nos va a decir nada porque está muerto. Ya no va a haber ninguna reacción. Ya no se va a enojar, ya no nos va a decir nada, no nos va a reclamar. Y así nosotros, hermanos, Pablo nos está diciendo, nosotros hemos muerto al pecado. Y ustedes pueden decir, bueno, a ver, deme un ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Bueno, así debemos de hacer nosotros cuando nos critican. Si hablan mal de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ya no siento nada. Cuando nos insultan, ya no debemos sentir nada nosotros, porque somos nuevas criaturas. ¿Hasta dónde nosotros hemos muerto al pecado? ¿Realmente nosotros hemos dejado todo lo que hacíamos antes, hermanos? O sea, ¿realmente hemos dejado todo lo que hacíamos antes? Desde que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermanos. Porque nosotros recibimos de la palabra de Dios, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder. Es el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros, hermanos. Realmente nosotros debemos de dejar y cambiar y transformar todo lo que antes éramos. ¿O todavía hacemos algunas cosas que no debemos de hacer? ¿O todavía nos vamos a lugares donde no tenemos que ir? Nada más lo sabe tú y Dios. Y tú le vas a dar cuentas a Dios de eso. Nosotros, hermanos, al morir al pecado, nosotros debemos ser transformados, somos nuevas criaturas, somos otras nuevas personas. Nosotros ya no podemos guardar rencor. Quizás alguno de ustedes todavía está guardando rencor hacia alguien. El rencor, hermanos, te va consumiendo, te va comiendo poco a poco. Si tú guardas rencor hacia alguien, si tú estás enojado con alguien, hermano, ese se va siendo un resentimiento y un rencor hacia esa persona. La otra persona ni cuenta se da. Y tú estás enojado con él. Lo odias, no lo quieres ver. Tienes resentimiento. Y ya no debe existir eso en nosotros, hermanos. Ya no debe existir. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas. Dios nos ha transformado. Dios ha cambiado nuestro corazón.
Dios ha puesto nuevos sentimientos en nuestras vidas. Debe haber un cambio, una transformación en nosotros. Ya no debemos guardar rencor. Ya no debemos codiciar. Ya no debemos envidiarnos. Ya no debemos tener envidia. No, a esa hermana que va adelante, mira, le dieron un pan que yo quería. Yo lo quería ese. No, pues ya le tocó a ella, ya ni modo, ya. Si a ti te tocó bolillito y a ella le tocó un pastel, bueno, pues ya. Pero eso está en nosotros. ¿A poco no, hermanos? Está en nosotros. Queremos, codiciamos, queremos que siempre nos toque lo mejor a nosotros. Y al hermano no. Pues ya si nos tocó eso a nosotros. Debemos conformarnos. Porque ya hay una transformación en nuestra vida. Ya Dios nos transformó, nos cambió. Recuerden que debemos estar preparados nosotros para que el día que nuestro Señor Cristo Jesús venga por nosotros estemos preparados. Porque ¿qué tal si Cristo Jesús viene exactamente cuando estamos enojados y peleándonos por un pastel? A ver, ¿qué le vamos a decir? No, es que ella venía atrás de mí y se pasó enfrente de mí. No, es algo que ya no debe existir en nosotros. ¿Sabes qué, hermana? Llévate, es más, ten el mío también, ¿sí? Llévatelo. Debemos buscar el bienestar de los demás. Debemos estar preparados siempre, día con día, hermanos. No sabemos nosotros qué nos puede pasar el día de mañana. Alguien de ustedes hace como unos 15 días o 20 días o casi un mes, hubo un tremendo trueno aquí en la noche a las 3 de la mañana. ¿Alguien lo escuchó? Un tremendo trueno que yo sentía que se estaba dividiendo la tierra. Dije, no, pues ya se separó California. En serio, hermanos, era un tronido que así parece que iba recorriendo la tierra así. ¿Qué tal si ese día era la venida de nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Estábamos preparados? Pues sí, Señor, gracias que ya vienes, ya estoy, no tengo contienda con nadie, no estoy enojado con nadie, no guardo rencor con nadie, estoy en paz, estoy tranquilo, esperando tu venida. No, hermanos, quizás alguno de nosotros nos hubiésemos quedado. Por eso debemos estar preparados siempre. Decir, Señor, perdóname. Perdóname por lo que hice hoy. Perdóname porque si ofendí a un hermano. Perdóname, ayúdame, lléname del poder de tu Espíritu Santo para no fallarte el día de hoy. Es una de mis oraciones en la mañana, así le digo, Señor, en este día lléname del poder de tu Espíritu Santo para no fallarte el día de hoy. Y hacer tu voluntad. Y permite hacer lo que tú tienes planeado, no lo que yo tengo planeado. Debemos estar siempre preparados para su venida. Pablo también nos sigue diciendo que ya hemos muerto al pecado, que ya en nosotros no debemos sentir ningún resentimiento, ningún dolor. No debemos codiciar, ni envidiar a los hermanos. Debemos tener esa facilidad, hermanos, de perdonar. Fácilmente. Quizás algunos de ustedes tienen algún resentimiento
o un dolor a alguien que les hizo mucho mal, mucho daño. Como decimos, les hizo la vida de cuadritos, ¿sí? Y aún guardan ese resentimiento. Y me podrán decir, hermano, como usted no vivió lo que yo viví, como usted no sufrió lo que yo sufrí, los maltratos o insultos y humillaciones y demás. Pero como eres nueva criatura, como Dios te ha transformado, debes de perdonar. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado. Y de esa misma forma tienes que perdonar. Tienes que estar bien tú y Dios. Yo y Dios debo estar bien. Ya si la otra persona no quiere ponerse a cuentas con Dios, ya ese es problema entre esa persona y Dios. Nosotros debemos poner a cuentas con Dios. Por eso debemos tener la facilidad de perdonar. Ya no debe existir en nosotros ese resentimiento, ese dolor. Pablo nos dice ahí en el verso 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y recordemos, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Jesús se convirtió en el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecerle. Por lo tanto, nosotros debemos serle fiel, día con día y a cada momento. El no seguir pecando. Quizás alguno de ustedes podrá decir, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no estoy pecando como antes. Yo ya no practico el pecado como antes. Nada más que debemos de analizar unas cosas. Quizás algunos de nosotros dejado de robar. Quizás hemos dejado de ser borrachos. O quizás hemos dejado de fornicar o adulterar. Pero ¿qué tal esos pecados que no se ven, hermanos? Esos pecados se ven, ¿sí? Se notan. Pero ¿qué tal esos pecados que no se ven? Como es la envidia, la codicia, el orgullo, la soberbia, el rencor, el resentimiento, la avaricia. Son pecados que no se ven, pero todavía los tenemos. Quizás algunos de nosotros seguimos pecando en esas áreas. Y ese pecado, hermanos, afecta no tan solo a nosotros, sino afecta también a todos los que están alrededor de nosotros. Nos afecta a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Y nosotros podemos ver, ¿a poco no? Decir, no, ese es bien enojón, ni le digas nada. No, olvídate, casi te come. ¿Sí? Y podemos calificar a las personas así, ¿a poco no es cierto? Decir, no es el que vive en la esquina, olvídate. Ni estaciones tu carro ahí, no sé qué les vaya a hacer, les va a ponchar las llantas. Sí, y conocemos a la persona como es. Nosotros ya no debemos de estar practicando esas cosas. Romanos 6:3 nos continúa diciendo Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Hasta dónde nosotros hemos sido muertos al pecado? Nos dice Pablo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros cuando nos bautizamos, hermanos, nos identificamos con Cristo Jesús.
morimos al viejo yo y resucita un nuevo hombre, una nueva mujer. Por eso el bautizarse es manifestar, es algo que se expresa externamente, algo que ha ocurrido internamente en nosotros. Y nosotros lo hacemos por obediencia a nuestro Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay una transformación. Hay una transformación de tal forma que cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de pensar, de actuar, cambia hasta nuestra forma de caminar, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y créanme, ustedes no han conocido personas de que, híjole, cada 10 palabras, 9 eran groserías. ¿Sí? Y ahora cuando Dios los transformó, cuando recibieron a Cristo Jesús en su corazón, pueden ver el cambio en su vida. Va a decir, wow, esta persona sí ha cambiado. Nos transforma y nos cambia. Dice en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente, hermanos, no puede continuar sirviendo al pecado. El pecado no debe dominarnos. Nosotros somos los que le damos cabida, nosotros somos los que alimentamos el pecado y por eso debemos tener cuidado. Ya no nos debe dominar. Hemos muerto al pecado. Un ejemplo de una semillita, todos conocemos cómo se siembra, ¿eh? La semilla, hermanos, para que pueda nacer y crecer y florecer, necesita morir primero. Y es sembrada. Y crece y florece. Y nosotros por eso debemos de morir a nuestro yo. Y dejar que viva Cristo en nosotros. Que Él florezca y crezca en nosotros. Ya no nosotros, sino Cristo Jesús en nuestras vidas. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el libro de Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, si yo soy de Cristo, todos tus deseos y pasiones que antes tenías han sido cambiados. Si antes te gustaba ir cada fin de semana al baile, por decirlo así, era un deseo, era una pasión que tenías. Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón realmente, hermano y hermana, créeme, Dios te ha cambiado esa pasión. Ahora ya no tienes ese deseo, ya no tienes esa pasión por ir. ¿Por qué? Porque tú quieres ser fiel y obediente a Dios. Ya no quieres fallarle, ya le hemos fallado bastante. Dios nos transforma.
Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos reconocer que la otra persona es superior a nosotros. Y que esa persona puede hacer las cosas mejor que las que tú y yo hacemos. Debemos reconocer que la otra persona puede hacer mejor las cosas. Y a veces nosotros nos creemos que somos los únicos, que nadie más puede hacer las cosas si no las hacemos nosotros. No, hermanos. Debemos reconocer, ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad. Tú puedes hacerlo. Y debemos amar y bendecir a cada una de las personas que nos ha hecho daño. Híjole, ahí podrán decir, hermano, ahí ya no me pida eso. ¿Usted puede amar y bendecir a una persona que le ha hecho daño? Sin Cristo, hermanos, es bien difícil. Créanme, sin Cristo es bien difícil. Pero cuando Cristo Jesús transforma tu corazón, ¿saben qué? Él es el que lo hace. Y nosotros podemos ir y bendecir y amar a esa persona que tanto mal nos ha hecho. ¿Por qué nosotros no perdonar? Si Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado, nos ha transformado, ¿por qué nosotros no perdonar a esa persona? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y yo se los puedo decir un ejemplo verídico que yo he vivido, hermanos. Por eso les digo que Dios transforma y cambia el corazón. Cuando yo no era cristiano, me hablaron de México y me dijeron, ¿sabes qué? Tu tío se acaba de pelear y le pegó a tu papá. ¿Saben lo que quería hacer, hermanos? ¿Saben lo que quería hacer? Era colgar el teléfono, agarrar un primer vuelo, salir y llegar enfrente de mi tío y darle un abrazo. No. Yo quería llegar y desbaratarlo. Pero gracias a Dios no me dio la oportunidad de ir. Y en eso es donde Dios estaba trabajando en mi vida. Y Dios me alcanzó y me transformó, acepté a Cristo Jesús con mi corazón y después tuve la oportunidad, hermanos, de ir y ver frente a mi tío. Así, frente a frente. Pero ¿saben qué, hermanos? Ya no sentía yo nada en mi corazón. Y yo le pude dar un abrazo y lo pude felicitar y decirle, tío, gracias porque estás en los caminos del Señor. Por eso yo les puedo decir que Dios transforma corazones. Y lo puede hacer contigo y conmigo. Dios es bueno en nuestras vidas, hermanos. Dice, porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entendamos esta, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque para morir es fácil, hermanos. Y ya lo hemos visto en las noticias. Es fácil morir. En un accidente, que es más, con una cáscara de plátano te puedes resbalar y se acabó. Es fácil morirse. Pero ahora el problema es, ¿a dónde vas a ir después de muerto? Si morimos con
con Cristo, creemos también que viviremos con Él, eternamente con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. El morir es fácil. La muerte ha sido vencida por nuestro Señor Cristo Jesús. Y ahora nosotros estamos bajo un nuevo propietario, que es Cristo Jesús, el cual debe ser el Señor de tu vida. Cristo Jesús es nuestro nuevo propietario. A Él le debemos fidelidad. A Él le debemos obediencia. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, hermanos, todo lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Él vino y murió por tus pecados y los míos. Él ha pagado ya el precio para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Y por qué no aprovechar eso? Ya la tenemos hecha, como decimos. ¿Y por qué desobedecer? ¿Por qué fallar? Si ya estamos adentro, ¿por qué? ¿Por qué desviarnos? ¿Por qué desobedecer? Seamos fieles al Señor, hermanos. Busquemos su palabra día con día. Busquémoslo en oración. Pero sobre todo, hermanos, busquemos serle fiel y obediente a nuestro Dios, hermanos, no tan solo cuando nos vean, no tan solo aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia podemos hacerla fácil. Ay, hermano, que está, pásele, hermano. Y podemos hacer muchas cosas. Pero allá donde nadie nos ve, híjole, un montón de cosas que decimos y hacemos. Pero Dios sí te está viendo, hermanos. Dios sabe tu corazón, Dios sabe lo que hace. Dios conoce tus necesidades, tus miedos. Dios conoce tus angustias. Dios conoce ese problema que tienes, esa aflicción que tienes, esa tribulación por la que estás pasando. Y quiere que se la entregues a Él. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Nosotros le debemos obediencia a Él. Y busquemos su rostro día con día. Y qué mejor a través de leer su palabra. Y no les pido de que lean 4 o 5 capítulos. Hermanos, si nada más leemos un capítulo, bien. Si podemos leer 5 versículos al día, bien. A través de ellos nos va a hablar Dios. Y pidámoslo siempre, todas las mañanas. Y Señor, dirígeme, guíame, no quiero fallarte el día de hoy. Quiero serte fiel, ayúdame. ¿Por qué? Porque no sabes si el día de mañana es tu último día. No sabes. Por eso debemos siempre estar preparados. Y buscar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús, buscar y decirles, compartirles el Evangelio, hermanos. Compartirles lo que Cristo Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Él quiere que estemos con Él. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tus demás familiares que no conocen del Señor sean salvos. Cristo murió también por ellos. Y es una necesidad que cada uno de nosotros les hablemos del Evangelio. Les hablemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Bien, y ahí le vamos a parar ya porque si no vamos a salir muy tarde. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos la gloria y la honra.